Yo no puedo ver un navío, buque de guerra, barco de carga o simple chalupa de pesca sin que todo mi ser se embarque a bordo. Yo creo que estaba hecho para ser marinero y lamento cada día que esta carrera no haya sido la mía desde mi infancia. Si has llegado hasta aquí, hola, soy Silvia Salgado, estás escuchando el episodio 5 de Érase una red, un podcast creado y producido por Jai Coruña, que aborda el eterno debate entre ciencia, humanismo y tecnología. Desde el principio sabíamos que traeríamos a Julio Verne, ese amante de la literatura, de la acción y de la aventura que nos regaló en sus más de 60 novelas esos viajes extraordinarios y que anticipó, entre otras cosas, que el hombre pisaría la luna, que tendríamos submarinos eléctricos, que habría helicópteros, que habría drones. Anticipó a Hitler y nos trajo también la posibilidad de la holografía. Hoy me acompañan Juan San Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien. Encantada de que estés aquí. Y José María Paz Gago. Hola Chema, ¿qué tal? Hola, buenos días Silvia, encantado de estar aquí también. Voy a presentar a nuestros invitados, nuestro humanista y tecnólogo. Juan San Juan es el fundador de Newton Lab Space. Es una de las 4 empresas del mundo que fabrican dispositivos holográficos. Juan, tienes mucho que contarnos respecto a esto. Tengo ganas de escucharte. Y, por otro lado, nuestro invitado humanista es José María Paz Gago, que es catedrático de Teoría de la Literatura, Literatura Comparada en la Universidad de La Coruña, y también es escritor y gestor cultural. ¿Es así? Pues sí. Chema, gracias por estar aquí. Escogimos La Vuelta al Mundo en 80 días, este gran libro de viajes de un escritor como es Julio Verne, a quien se le conoce incluso por aquellos que no lo han leído. De hecho, es el escritor francés más traducido del mundo. Es el segundo escritor más traducido del mundo, solo superado, ¿sabéis por quién? Por Agatha Christie. La Vuelta al Mundo en 80 días nos regala un viaje a lugares exóticos, a lugares lejanos, en los que su protagonista, Phileas Fogg, un caballero inglés de buenas maneras, puntual, casi rayando a las máquinas, se aventura con su mayordomo francés, Jean Passepartout, siguiendo lo que es una trama pues casi casual, podríamos decir, que no es otra que una apuesta con los caballeros que forman parte del club selecto, el Reform Club. En un itinerario insólito de Londres a Suez, pasando por Brindisi, vía Turín, en barco de vapor, de Suez a Bombay, de Bombay a Calcuta, de Calcuta a Victoria, en Hong Kong y con escala a Singapur, de Hong Kong a Yokohama, de Yokohama a San Francisco, de San Francisco a Nueva York y de Nueva York a Londres, en un total de 80 días, esta novela publicada en el año 1873. En el año 1872, la casa número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, donde murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg, quien, a pesar de su aparente propósito de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform Club. ¿Pero quién era? ¿Quién era Julio Verne? Me siento el más desconocido de los hombres. Chema, voy a empezar contigo. Verás, porque decía al principio de la introducción de este podcast que es un escritor tan universalmente conocido que quizá muchos de nuestros escuchantes no sepan que Julio Verne también fue poeta, fue dramaturgo, que estudió, como quiso su padre, estudió leyes y que incluso se dedicó al mundo de la política. Cuéntanos, ¿quién era Julio Verne? Bueno, efectivamente, a propósito, lo que él quería ser era dramaturgo. Yo creo que todos los escritores quieren ser dramaturgos porque ver sus obras en escena siempre es algo que emociona mucho. Pero bueno, él encontró el camino de la novela contra la voluntad efectivamente de ese padre muy
presente, mucho menos de lo que él hubiese querido, y tuvimos la suerte de que se encontró un buen día, gracias a su amigo fotógrafo Nadar, con un gran editor, Hetzel, y él fue el que le condujo a estas 62 obras extraordinarias que son sus viajes extraordinarios, precisamente. A propósito, antes empezabas hablando de su vocación y su pasión por el mar. Hay que saber que Julio Verne nació en una isla, un barrio de Nantes que en realidad es una isla, ¿no? O sea que él estaba abocado a esos grandes viajes a lo largo del mundo, como decías, en diferentes medios, pero muchos de ellos en barco, ¿no? Él, como sabemos, fue un marino, también tuvo 3 yates, porque muchas veces se pensó que él no se había movido de su casa, de Nantes primero y de Amiens después, pero en realidad sí, fue... Efectivamente, tú además se compraba el último modelo de su yate, como hacemos con los coches, y tuvo el Saint-Michel 1, Saint-Michel 2 y Saint-Michel 3, ¿no? Y entonces llegó hasta el Báltico por el norte y llegó hasta el norte de África por el sur. Entonces fue un gran viajero y sobre todo un gran escritor que nos hizo soñar con esos grandes viajes, esos viajes extraordinarios a los que le condujo el editor Hetzel, que como sabéis tenía esa revista Le Magazine de l'Education et de Récréation, y le pidió que escribiese con un fin didáctico para introducir en la ciencia a los adolescentes, a los jóvenes, pues le impulsó a escribir esas novelas, ¿no? Con un contrato muy jugoso de 20.000 francos anuales por escribir 2 novelas, y gracias a eso tenemos, repito, estos 62 viajes extraordinarios, de los cuales 54 fueron publicados en vida y el resto 8 más póstumos, y a propósito metió la mano y con no demasiada delicadeza su hijo Michel. Ahora hablaremos de eso. Bueno, ya veis que tenemos a Chema, que es un experto además en la obra de Julio Verne, y los grandes temas en la obra de Verne seguramente sean los viajes, la ciencia, la tecnología de la época. Muchos creen que fue un visionario y lo fue, pero lo que realmente fue Julio Verne fue un absoluto conocedor de la ciencia y la tecnología que se estaba desarrollando y bueno, es una novela, Juan, una novela que se sale un poquito de la temática de aventuras, viaje a los Cárpatos, que además es posterior a la Vuelta al Mundo en 80 días, en la que ya intuye la holografía. Voy a preguntarte algo muy sencillo, Juan. ¿Qué es un holograma? Bueno, es sencillo de preguntar, difícil de contestar, pero lo voy a intentar. A ver, la definición más técnica, un holograma es una imagen tridimensional que en función de la luminosidad, de la luz que apliques, creamos unas sombras que lo que hace es reproducir un objeto real exactamente igual al que hemos grabado. Nosotros preferimos ir un poquito a otro concepto. Nosotros hablamos de que es una ilusión óptica. Cuando nosotros los hologramas, la gente nos dice que queremos un holograma en sí es muy complicado de conseguir y todavía queda mucho por avanzar y por investigar para conseguir un holograma recordando al R2D2 proyectando a la princesa Leia, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez hay mejores técnicas y además se están aplicando pues distintas tecnologías avanzadas que luego os contaré un poquito pues en qué consisten. Fue, si tengo bien entendido, fue un físico húngaro, Denis Gabor, en 1948, quien inventa esta técnica y que además recibió el Premio Nobel de Física en 1971. Pero ¿cuál fue realmente el primer holograma del que se tiene constancia? No lo sé con exactitud. Yo sé que en los años 40 los magos e ilusionistas utilizaban una técnica que hoy se llama 45 grados, proyectando sobre un cristal hacia una especie de efecto espejo, y hoy lo podemos ver, se puede comprar en cualquier plataforma pirámides holográficas, que es lo que hacían estos magos, ¿no? Que lo que querían era conseguir que el público tuviera un efecto de estos wow, que llamamos ahora, y realmente lo conseguían porque podían combinar personas reales con hologramas
y mezclarlos. Entonces parecía como si hubiera fantasmas en el escenario. Pero yo sí que me voy más a la década de los 80, donde en el cine sí que se aplicaban técnicas holográficas muy trabajadas en postproducción. Quiere decir que una cosa es lo que se grabe y otra cosa es cuando lo proyectamos en el mundo real. Hay un proceso de postproducción muy importante que consigue un efecto muy real, que es lo que hablábamos del R2D2 o de Star Trek o películas similares donde los hologramas hacían una telepresencia y cosas de este estilo, ¿no? Bueno, y Michael Jackson actuando en el Billboard, ¿no? Claro. O Winnie Houston. Sí, bueno, eso María ya... Callas. María Callas, efectivamente. ABBA, también hay espectáculos ahora que la gente, la verdad es que se agotan las entradas cuando llegan estos espectáculos, pero sí que consiguen un realismo muy, muy importante y sobre todo, aparte de aparecer artistas que ya no están con nosotros, son capaces de hacer efectos especiales, entonces todavía es más espectacular. Bien, ahora en un ratito... Si me permite, sí. Silvia, yo he de decir que una tecnología pre-hologramática, digamos, existía en el siglo XIX, en la época de Verne. Estaban las famosas Pepper Ghost, ¿no? Los fantasmas de Pepper, que es un inventor, digamos, que también mediante la proyección sobre un cristal de la imagen de una escena que estaba detrás del escenario hacía aparecer esas especies de fantasmas, ¿no? La primera vez que se utilizaron en la época de Verne fue precisamente representando una obra de Dickens, que aparecía un fantasma, el hombre hechizado, ese relato de Dickens, se puso en escena con esa pre-holograma, digamos. Y en la actualidad, ahora ya que nos introduce esto, Chema, ¿qué es lo que permite crear realmente esas imágenes tridimensionales que nos permiten ver una ilusión como flotando, como si fuera una nube? O sea, realmente, ¿cómo se crea eso? Bueno, lo primero que hacemos hoy por hoy con las técnicas tan avanzadas que hay en las cámaras, estamos grabando a una resolución de 4 o 8K, relativamente sencillo. Se utiliza un croma, una cámara, y luego, depende un poco las luces, creamos esas sombras, grabamos lo que nosotros denominamos una cápsula holográfica, que luego hay un proceso de postproducción y lo más importante, se representan en unos dispositivos holográficos de muy alta resolución que permiten engañar al ojo humano y crear esa ilusión óptica que estamos hablando. Chema, son tantos los estudios bibliográficos, todo lo que hay sobre Julio Verne. De hecho, en el mundo son numerosísimas, además, las sociedades vernianas que hay. En España tenemos la Sociedad Hispánica Verniana, sé que hay una en las Islas Baleares, creo que está en las Islas Baleares, está en concreto. En Vigo. En Vigo, en Cataluña, pero bueno, en Estados Unidos, en Polonia, en Francia, por supuesto. Hay muchísimo de él, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ir más un poquito a algunos aspectos quizá más desconocidos por el público en general. Y me voy, por ejemplo, pues necesariamente quiero hablar de Edgar Allan Poe. Y nuestros escuchantes dirán, pues estamos hablando de Julio Verne, ¿qué hacemos hablando de ese grande autor norteamericano, el autor del Cuervo, ¿no? Quizá nuestros escuchantes no saben que La Vuelta al Mundo en 80 días se inspira en 3 domingos, en una semana, de Poe. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Sobre la recepción de Verne hay que tener en cuenta que hay dos momentos. Hasta los años 50, hasta la Segunda Guerra Mundial, se piensa en un Julio Verne divulgador de la ciencia, escritor para literatura juvenil, digamos, aventuras. Positivo, o sea, en positivo. Positivo y positivista, además. Pero incluso los realistas habían dado otra visión de Verne, pero a partir de los años 50 hay un redescubrimiento de Verne. No es ese escritor de bestsellers, digamos, es uno de los primeros fenómenos mundiales de bestsellers, sino que tiene unas grandes claves literarias. Es un gran lector de la literatura anterior a él. Es un lector de Poe, por supuesto, es un lector de Hoffmann, El hombre de arena, por ejemplo, que es la construcción de un robot. Es decir, tiene muchas referencias literarias muy importantes, ¿no? Poe, efectivamente, porque Poe ha inspirado a casi todos los grandes escritores. Por ejemplo, es el primer autor de novela policíaca, pero sí que está muy presente en la obra de Verne, no solo en La Vuelta al Mundo en 80 días, sino también en otras obras, por ejemplo, Viaje al centro de la Tierra,
donde, como sabemos, Verne era un gran aficionado a la criptografía y aparece un criptograma que está basado en otro criptograma que aparece en una obra de Poe, el Escarabajo de Oro. Entonces sí que es un gran lector de grandes escritores anteriores a él, como de literatura fantástica, como Poe o como Hoffman, pero también es un gran lector de filosofía, por ejemplo, de los pensadores marxistas utópicos, del marxismo utópico, de Nietzsche, de Schopenhauer. O sea, que hay otras claves mucho más literarias en él. Y de hecho, a finales del siglo XX va a ser nada menos que Foucault o Roland Barthes, los pensadores postestructuralistas, los que reivindican un nuevo Julio Verne, ¿no? Donde hay unas lecturas mucho más profundas. Yo creo que Verne nos engañó a todos. Es decir, hay una primera lectura superficial de didactismo, de cientifismo, pero hay una gran filosofía detrás y una filosofía utopista muy incluso revolucionaria. Estoy de acuerdo contigo porque además todos pensamos en Julio Verne como en un personaje con una identidad muy sociable y nada más lejos. Era una persona muy solitaria, muy ensimismada, que gustaba de leer a Shakespeare, también a Molière, uno de sus autores preferidos, y que además era un hombre muy enfermizo, hay que saberlo. Por lo tanto, estaba muy encerrado en sí mismo. Sí. Muy encerrado en sí mismo. Y también tuvo un encuentro muy interesante cuando él deja a Nantes para estudiar Derecho. Como excusa también, ¿no? Para poder hacer incursiones en las librerías de París, hacer incursiones en la Biblioteca Nacional, donde lee a los grandes, ¿no? A George Sand, a Balzac. Se cuenta siempre que el poco dinero que tenía lo gastaba en libros. Que pasó hambre. Pasó hambre. Precisamente muchas de sus enfermedades le ha ocurrido a mucha gente, vienen de la época en que efectivamente pasó hambre, ¿no? Pasó hambre, bien. Volvemos a los hologramas. Hablábamos hace un ratito casi quizá de esa incursión de esta tecnología en el entretenimiento, en las artes, en los espectáculos, pero fuera de micro me contabas antes que esto tiene muchísimas utilidades. Cuéntanos, van más allá de lo que podamos pensar, la medicina. Cuéntanos. Bueno, pues sí, a ver, los casos de uso que se pueden aplicar de los hologramas son muchísimos en muchos sectores, tanto en el sector empresarial como en el doméstico. Nosotros el caso que siempre ponemos por encima de todo es la telepresencia. La telepresencia en tiempo real. Nosotros conseguimos que una persona a miles de kilómetros pueda dar una ponencia, pueda dar un concierto sin necesidad de desplazarse en tiempo real. Cuando digo en tiempo real es sin latencia. Mediante la tecnología y las comunicaciones tan avanzadas que hay hoy por hoy, conseguimos transmitir en calidad 4K personas reales, hablando en tamaño real, y los proyectamos en un dispositivo holográfico de tamaño persona, y esto, claro, los ahorros en desplazamientos o directamente en que tienes un gran ponente y te lo cancela 10 minutos antes porque ha perdido el avión o porque lo que sea, ya no hay excusas. Y esto es, claro, muy, muy importante para que la gente pueda disfrutar de grandes y eminentes oradores y ponentes en cualquier lugar. Pero luego hay otros casos de uso que nosotros queremos mencionar, como son los escaparates. Nosotros empezamos esta aventura pensando en los escaparates holográficos. Las ventajas, evidentemente, son todas. Ya se veían las películas de Blade Runner cuando se veían los escaparates, pues nosotros somos nos pueden denominar frikis, pero lo que somos unos apasionados de la tecnología y de la ciencia. Y lo que conseguimos es que modelos grabadas cambien su ropa en función del tiempo que hace, de las personas, en función de su género, de su edad, vayan cambiando la ropa, vayan cambiando los modelos, incluso puedan salir personas, modelos con distintas tallas y tú poder elegir la que mejor te conviene en un escaparate. Y luego esto lo podemos llevar a los museos, o incluso un caso de uso que estamos ahora trabajando en un proyecto piloto es la comparecencia en los juzgados de las personas que no pueden desplazarse. Pongamos el caso de los presos, ¿no? Donde ya solo el coste de llevarlos al juzgado, lo que sea, o temas de seguridad, nosotros somos capaces con los dispositivos holográficos de hacer un matching real. Quiere decir,
Cuando vas a un juzgado y no estás de cuerpo presente, presencialmente, tienen que hacer un matching, que quiere decir una imagen comparada con el carnet de identidad. Y al ser en 3D, el matching es 100% real. Apasionante lo que cuentas y las posibilidades. Lo que yo quería decir, que hay un relato apasionante de Verne, la jornada de un periodista norteamericano en el año 2889. Esto lo publicó Verne en 1889 y está ambientado 1000 años después. Y dice ahí: y que más fácil que servirse del hipnotismo eléctrico que desdobla al hombre y desprende su personalidad. Estaba adelantando de lo que tú nos hablas. Es verdad, es verdad. Ya era un visionario de lo que es hoy por hoy la telepresencia. Es increíble. ¿Y qué tecnologías emergentes, Juan, están impulsando ahora mismo la empresa holográfica? Bueno, la verdad es que la ventaja de los hologramas es que somos capaces de representar contenidos y personas en tiempo real para una o para muchas personas, porque no hace falta de ningunas gafas virtuales ni ningún otro elemento. Los hologramas los puedes ver directamente, que eso es una ventaja muy importante. La evolución, evidentemente, y siempre intentamos escapar, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas y, cómo no, para quedarse. Y en los hologramas, evidentemente, ocurre lo mismo, ¿no? De hecho, estamos ahora en un proyecto que es un asistente virtual holográfico que se denomina NIA, donde puedes hablarle en cualquier idioma, el tiempo de respuesta es inmediato, y lo estamos aplicando en un proyecto piloto para lo que es la teleasistencia en casa, para los hogares, para las personas que tienen unas necesidades claras, pues desde un médico hasta una enfermera o hasta un personal training, les puede ir dirigiendo día a día de sus necesidades, de su medicación, de sus ejercicios. Pero claro, es un holograma, a diferencia de una pantalla normal plana, es que tienes no pierdes la atención. O sea, tú cuando estás viendo a un ponente en una televisión, la gente puede perder la atención a los 10 minutos. Con un holograma no pasa esto. Bueno, resulta interesantísimo lo que nos cuenta Juan, y en términos de futuro a nivel de eficacia, de eficiencia, de resolución, me parece interesantísimo. Pero mira, me surge una pregunta, a ver qué me puedes decir de esto. Por ejemplo, en el entorno del retail, ¿no? Los escaparates, ¿no? ¿Qué van a decir los escaparatistas? Bueno, siguiente pregunta. No, a ver, esto es como todo, es como la inteligencia artificial. Creo que lo que tenemos que hacer es reciclarnos la tecnología de hace 20 años, cuando empezábamos con los primeros ordenadores, nada que tiene que ver con la de ahora, y solamente hay que ver un dispositivo móvil, ¿no? Creo que los escaparatistas tienen un factor determinante en los escaparates holográficos, porque ellos son los creativos, y de alguna manera lo que evitaremos son más desplazamientos o la posibilidad de que esos escaparatistas desde una central puedan poder cambiar de escaparate en función de las necesidades de la compañía. Pero los escaparatistas como tal no van a desaparecer, simplemente tendrán evidentemente que reforzar sus conocimientos pues en las nuevas tecnologías. Bien, creatividad y hacia adelante es lo que hay. Volvemos a Julio Verne, vámonos otra vez a la vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg, y déjame que te pregunte por los nombres aquí, Chema. Fog significa niebla. Sabemos que Julio Verne tenía pasión por el significado en concreto que le daba a los nombres. Estoy pensando en Nemo, por ejemplo, el capitán Nemo, que significa nada, pero Fogg significa niebla. Y Phileas Fogg además pertenece a una sociedad, a un club selecto de Londres, un poquito, quizá, no sé si me equivoco, asociado al Partido Liberal. Y tengo que decir que además Julio Verne, el autor, pertenecía a una sociedad que se llamaba la Sociedad de la Niebla. No sé si tú conocías esto, Juan, la Sociedad de la Niebla, a la que pertenecía Verne y a la que pertenecía también pues, Dumas o Lamartine o el pintor Delacroix, y que creo que se dedicaban a estudiar un libro de un monje del siglo XIV. Cuéntanos esto, Chema. Bueno, empezando por el principio de tu cuestión, Verne
juega muchísimo con los nombres, efectivamente, nos llaman mucho la atención los nombres. Él utiliza mucho anagramas, palíndromos para crear nombres. Efectivamente, por ejemplo, el relato El doctor Ox, su ayudante se llama Hygiene, oxígeno, ¿no? Y juega mucho. Hay un personaje que se llama Héctor Servadac. Si lo leemos al revés, es Héctor cadáver. O sea, hay muchísimos juegos, efectivamente, con los nombres. Phileas Fogg ha hecho correr muchos ríos de tinta sobre el significado de su nombre, pero efectivamente parece que es el amigo de la niebla, aquel que le gusta la niebla. Y eso tendría que ver con ese club de la niebla a la que él parece que perteneció. Yo creo que es un club más ligado a una tradición francesa de la francmasonería, un club secreto, clandestino, efectivamente, donde estaban todas esas personalidades y donde tenían todos esos ritos. Como decía antes, Verne nos engañó a todos y hay un subtexto en sus obras, ¿no? Se ha puesto mucho de relieve como todos estos viajes extraordinarios son viajes iniciáticos, ligados a determinadas ritualidades, ¿no? Eso, los surrealistas ya fueron los primeros que lo pusieron de manifiesto, todas esas bajadas al abismo, a la profundidad de la tierra, todos son viajes iniciáticos, con lo que tiene mucho que ver estos clubs francmasónicos que hay en Francia, en el que, a propósito, su mismo editor Excel pertenecía, ¿no? Entonces, bueno, pues esas lecturas que tengan esos clubs, yo creo que es algo muy secreto, con claves iniciáticas como sus libros. Y, en fin, sobre Verne sabemos muy poco, entre otras cosas porque en 1905, cuando fallece, su familia y sobre todo ese atrabiliario de hijo que le tocó en suerte, Michel Verne, pues se ocupó de no dar acceso a los investigadores a los archivos de Verne. Y hay más de 20.000 notas que Verne tomaba en sus cuadernos que no han aparecido. Es decir, la familia Verne se ocupó de ocultar mucho su biografía, ¿no? Porque hay desde esas experiencias francmasónicas de clubes secretos o accidentes que tuvo, como el atentado de uno de sus sobrinos. En fin, se ha ocultado, entonces realmente de Verne sabemos muy poco. Es cierto, yo indagando un poquito para tener esta conversación con vosotros, ¿no? Al hilo de lo que comentas de la familia, ¿no? Verne tiene además una peculiar relación en su obra con los personajes femeninos. Comentaba al principio de este episodio que su primera y gran pasión fue el mar, su segunda gran pasión seguramente fue su prima Corinne, ese gran desamor que le lleva además a propiciar su salida a París para estudiar leyes, ¿no? Se casó tardíamente con Honorine, que ya era viuda y llevaba 2 hijas, y tuvo un hijo, Michel, y quiero llegar a esta parte, con el que tuvo una relación muy difícil, igual que tuvo él una relación muy difícil con su padre, ¿no? Me pregunto si, así como por ejemplo Kafka, que también tuvo una relación muy difícil con su padre y la exteriorizó en Carta al Padre, ¿no? Si él lo hizo de alguna manera en su obra. Si tú crees que en su obra se puede ver, porque hay quien dice, por ejemplo, que Phileas Fogg es una caricatura de ese padre obsesionado hasta el límite con la puntualidad. Bueno, él tiene algunos ribetes misóginos, por ejemplo, y de hecho él formaba parte, otro club de los que formaba era un club con sus amigos de los que no se casaría nunca, ¿no? Y los 11 y mujeres, ¿no? Era exactamente, así. Exactamente. Se casó y tuvo un matrimonio muy desgraciado, ¿no? Pero hay algo, es decir, Julio Verne es un utopista. Entonces yo creo que siempre, salvo a la última etapa de su vida, pero todos sus viajes extraordinarios nos dan una visión optimista de la vida, ¿no? Incluso La Vuelta al Mundo en 80 días, en el fondo es una gran novela romántica, porque al final dice, este viaje mereció la pena por haber conocido a esta maravillosa mujer. A propósito, es un declarado antirracista y de hecho es inconcebible que un gentleman, yo no sé si tendría el título de Lord o de Sir, pero todo el libro se nos dice que es un gentleman, se casase con una india parsi. Eso es inconcebible, es una demostración de antirracismo absolutamente extraordinaria.
Entonces yo creo que él suaviza mucho todas esas relaciones familiares que efectivamente fueron muy complicadas con su padre, con su hijo, con su sobrino, con su mujer. A su mujer la deja plantada, se va de viaje al norte, a Escocia en barco y nace su hijo sin que él esté presente. Pero ya digo, él es un utopista y en su obra esa lectura pues queda desvaída y le da un tono positivo. Pero lo que sí, me decía si Phileas Fogg se puede identificar con su padre. Bien, todas las novelas y los nombres son en clave, son novelas en clave, pero lo que está clarísimo que es una novela que caricaturiza con sarcasmo a sus grandes enemigos, los ingleses. Es decir, el amor-odio entre Francia e Inglaterra es algo histórico y ya hay un refrán que dice: el francés mal vecino es, sea para los españoles o para los ingleses. Entonces yo creo que quien está aquí, a quien ataca aquí durísimamente es a los ingleses, porque es una caricatura auténtica. Es un hombre flemático, sin ninguna emoción, sin ningún sentimiento. Cuando está a punto en todos los momentos de la novela de perder su apuesta, él ni se inmuta, ¿no? Entonces yo creo que es una gran... Como Nemo tiene un odio visceral a los ingleses, también Phileas Fogg es una caricatura de los ingleses. Bueno, por trivial que sea el móvil del viaje de Phileas Fogg, que es una apuesta, al final lo que subyace en esta obra es la conquista de la naturaleza por la industria, en este caso por la tecnología de los medios de transporte, en especial por el tren y por el barco. Y están pues estas grandes tres mediciones en las que se sustenta esta obra, que son el viaje, la sabiduría científico-técnica y la colonización, que como bien nos explicaba ahora Chema, pues estaba en pleno auge en Inglaterra por todo el mundo. Un objetivo claro, además, en este viaje, que era visibilizar la conquista de la geografía por parte del hombre, ¿no? Una geografía a la medida del hombre. Volvamos un poquito, Juan, me has dejado con muchísimo interés, creo que a Chema también, nos dejas con muchísimo interés. Antes, al principio del episodio, habría diciendo que Newton Lab Space, de la que tú eres fundador, es la única empresa española, empresa además gallega, estamos muy orgullosos de eso, junto con otras 3, 4 en el mundo que se dedican a investigar, desarrollar y propiciar esta tecnología holográfica. ¿Cómo es posible, siendo esto tan importante, ¿no? Y con esta potencialidad de la que nos hablas, ¿no? Y estamos hablando de que solo hay una empresa en España y sois vosotros? Cuéntanos de ese recorrido. Sí, a ver, Newton Lab Space nace justo antes de la pandemia, en un proyecto que comenzamos con el Mobile World Congress de Barcelona, donde teníamos la misión de montar un escenario holográfico para representar ahí, medio con magia, pues la tecnología y tal. Fundamos Newton Lab Space y 5 años después no nos han quitado ni la ilusión ni la emoción de trabajar en este proyecto único, orgullosos de ser una empresa 100% gallega, evidentemente, y única empresa española que compite con otros 4 grandes players que hay en el mercado, uno en Estados Unidos, otro en Holanda y otro en Inglaterra. Sí es verdad que el mercado asiático siempre está ahí, ¿no? Pero nosotros creo que tenemos 2 ventajas. La primera es un equipo de diseño creativo espectacular. En España hay un talento increíble. Hablando con Chema antes de las facultades aquí en Coruña y en Vigo, en muchísimas ciudades gallegas sale un talento en el ámbito tecnológico que es increíble, y nosotros pues evidentemente nos beneficiamos de dicho talento porque son capaces de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Newton Lab Space, efectivamente ahora mismo estamos fabricando aquí en España, pero ya tenemos presencia en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, próximamente estaremos en Emiratos Árabes,
pero ya con nuestros dispositivos holográficos en los escaparates, cosa que es una aventura muy difícil porque hay una inversión importante detrás, no solamente en la parte económica, sino en la parte del tiempo que hay que dedicarle a este proyecto. Pero a mí, bueno, yo cada vez que hablo de esta empresa, pues se me ilumina la cara, porque, claro, llegamos al público, hemos hecho grabaciones con gente muy importante, hemos hecho teletransportaciones con la OTAN, hemos hecho espectáculos con el Mago Pop, hemos hecho grabaciones en grandes eventos deportivos pues con Feliciano López, estamos trabajando con el Barça, estamos ahora en un proyecto con la NFL. Bueno, la verdad es que son proyectos muy apasionantes, de mucho trabajo, pero creemos que la recompensa llegará en los próximos años, porque sí es verdad que hemos llegado muy pronto al mercado. Has llegado pronto. Estaba pensando, escuchándote, no sé qué opinas, Chema, pero escuchando a Juan, pienso que estoy segura de que Julio Verne te habría llamado como gran ilusionista, que eres como gran conocedor, ¿no? Yo estaba pensando que es Juan Verne. Juan Verne, es cierto. Bueno, Julio Verne, estaba pensando, él estudió leyes. Fijaos, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiera estudiado una carrera científica? Él era un gran amante de la ciencia. Decía antes Chema que pasaba hambre porque la paga que su padre le enviaba era para que comiera mientras estudiaba Derecho, pero él no comía, se compraba las obras completas de Shakespeare y se metía a la Biblioteca Nacional para estudiar pues, geología, minería, balística, oceanografía. Era un absoluto kamikaze del conocimiento, sobre todo de la geografía, que era, por decirlo en aquel momento, pues la ciencia más romántica, ¿no? que pudiera haber. No quiero dejar de comentar a nuestros escuchantes que no olvidemos que Julio Verne, sobre todo, tú bien lo recalcabas, Chema, es un grandísimo novelista, un gran narrador, altamente descriptivo. En sus novelas hay pues mucho sentido del humor. De hecho, en A Vuelta al Mundo en 80 días hay mucho humor, hay mucha ironía, hay mucha crítica, tú bien lo decías. Pero él luego tuvo como una fase un poquito más pesimista, y estoy pensando además en un libro que su editor Edsel no quiso publicar, que es París en el siglo XX. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, ese es el primer viaje extraordinario que Verne le propone a Edsel, y Edsel decide no publicarlo. Según se ha contado, dice que daba una visión demasiado pesimista y parece que demasiado materialista. Entonces Edsel, que era un hombre conservador y de ideas, que lo que le pide a Verne es que publique sus novelas. Hay que pensarlo, en el siglo XIX casi toda la literatura era de feuilleton, es decir, de entregas en periódicos como el periódico Le Temps o en la revista Le Magazine de la Educación a la Recreación. Entonces le pide eso, ¿no? Obras divulgativas, formativas de la juventud, y entonces pues no le pareció esa obra suficientemente ejemplarizante, que es lo que buscaba. Ahora, Verne, que necesitaba el dinero, los 20.000 francos anuales para vivir y para tener sus yates, pues se las arregló para ir publicando estos viajes extraordinarios e introducir sus ideas, ¿no? Pero ponía de relieve el humor. El humor es extraordinario, sobre todo siempre hay esa crítica a los ingleses, ¿no? Fix, el policía, es el que queda peor y con una moral realmente espeluznantemente baja, ¿no? Pues que es un hombre que persigue a Phileas Fogg y al mismo tiempo se beneficia de sus viajes, de sus comidas, lo asiste continuamente, ¿no? Entonces, el humor es extraordinario. Estoy pensando en el capítulo 20, en el que habla con Passepartout. Fix le cuenta que en realidad está persiguiendo y cómo las ironías que se hace hacia él, ¿no? Entonces es una gran novela de humor, y siempre pues nos expone su verdadero pensamiento Verne en un subtexto, ¿no? Y para eso 20.000 leguas de viaje submarino es extraordinariamente. Nemo es un gran revolucionario, ¿no? Que va a propósito a Rande. Hay que recordar aquí que está ambientada en Vigo,
en donde están, en Rande, como sabéis, está hundida en los tesoros de la flota de la plata que venía de América, y precisamente son, una vez más, los ingleses los que, con ese afán de rapiña que tienen, por eso nos invadió Drake, pues Nemo va ahí a recuperar ese tesoro para pagar su obra humanitaria, ¿no?, de liberación de los pueblos, ¿no?, de las potencias colonialistas, ¿no? Ese es el verdadero mensaje muy importante sobre todo en 20.000 leguas de viaje submarino. Quería decir que estuvo en 2 ocasiones Verne en Vigo. La primera vez fue casual, en el año 1874, llegó a principios de julio, entonces pudo vivir las fiestas del Cristo de la Victoria de Vigo, y fue una cosa improvisada, aunque se le hizo un gran homenaje. Y después, 10 años más tarde, volvió, y a propósito, en un barco de la Marina francesa estuvo a punto de bajar allí donde el Nautilus venía a proveerse de los tesoros, ¿no? Lo que pasa es que en el último momento, como era de salud, pues no se animó a meterse en esa escafandra y bajar, pero sí bajó Jules Hetzel, hijo. Sí que pudo bucear ahí, ¿no? Hablabas antes de 20.000 leguas del viaje submarino, y creo, Juan, que me decías que es sin duda tu obra de Verne favorita, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no lees a Verne? Bueno, voy a ser honesto, la verdad. Yo creo que igual hace 20 años. Igual hace 20 años. Pero 20.000 leguas sí que fue un viaje que a mí me cautivó. A mí, yo también soy una persona que le encanta el mar, ¿vale? De hecho, me saqué el patrón de barco, hay que decirlo. Bueno, felicidades, Juan. Y claro, lo que nos describe Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino es que, vamos, yo creo que es algo maravilloso, ¿no? O sea, poder ver cosas que el ojo humano no podía ver, las estás transmitiendo en tu mente, y eso, pues claro, a quién no le va a gustar ese libro. Pero bueno, Viaje al centro de la Tierra también, un libro maravilloso, ¿no? Chema, ¿cuál es tu obra preferida de Julio Verne? Pues mi obra preferida de Julio Verne es su última obra, El faro del fin del mundo. Una novela extraordinaria. A propósito, hay una versión cinematográfica que está muy bien, con Kirk Douglas y un coruñés, Fernando Rey. Pues vamos a volver a verla, vamos a volver a verla. Pues os voy a decir que la mía es Viaje al centro de la Tierra, que quizás sea una de las pocas que no ha cumplido esa previsión, ¿no?, de Verne, ¿no? Porque estaba pensando, ahora no sé por qué me viene a la mente, que leí que la de se equivocó prácticamente en un 10% en relación a la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Y esto era porque, como decía al principio, se rodeó siempre de gente muy talentosa, y porque también era un obsesionado como Leonardo, por la precisión, por la exactitud y por el conocimiento. No nos da para más, pero también con Leonardo da Vinci, al que, por cierto, creo que tiene un papel importante en la pinoteca del Nautilus, también se parecía mucho Julio Verne. Vamos a cerrar aquí, y tengo que haceros 3 preguntas importantes que siempre hacemos a nuestros invitados. Juan, voy a empezar contigo, con este test high de 3 preguntas muy sencillas, que son: ¿qué lees, qué ves, qué escuchas? Pues estoy leyendo ahora mismo La congregación de Miguel Conde Lobato. Lo que veo son series, y sobre todo las que me hacen reír, porque hay series que hoy por hoy son un poco bestias, y yo pues me voy un poco más a los Friends y series de este estilo. Y escucho principalmente pues versiones originales de cine, pero vamos, mi preferido es Hans Zimmer, y porque son las que me relajan. Tomamos nota. Chema, ¿qué lees, qué ves, qué escuchas? Bueno, yo leer no puedo dar un título porque estoy continuamente leyendo, es mi vida. Y además mezclo mucho ensayo, novela y libros académicos, ¿no? Pues ahora mismo, como todo, yo, una de mis especialidades es la moda, es lo que estoy publicando más, y ahora es todo moda e inteligencia artificial, entonces estoy leyendo plenamente la moda y la inteligencia artificial. ¿Qué veo? Cine clásico, John Ford, por ejemplo, y ahora la única ventaja que tenemos con estas plataformas es que podemos elegir, y llevo pues viendo películas de John Ford pues porque hizo unas 200,
Y la tercera... ¿Qué escuchas? ¿Qué escucho? Pues también un poco de todo, pero escucho mucha ópera. Escuchas mucha ópera. Y a propósito os invito a todos porque el Festival de Ópera abrimos con una Carmen con dirección escénica de Calixto Vieito el 5 de septiembre, que va a ser la bomba. Pues allí estaremos, intentaremos estar ahí, apuntados allí. Bueno, a nuestros escuchantes, despedimos así nuestro episodio 5 y nos vamos de vacaciones. Vamos a leer, vamos a viajar y volveremos en septiembre con un libro espectacular, La chica de la Leica, que hace referencia a la intensísima vida de la fotógrafa Gerda Targo. Y seguramente en nuestra mesa pues tendremos a un invitado humanista y a un invitado tecnólogo para hablar de periodismo y de fotografía y de cómo la tecnología ha revolucionado estas dos disciplinas. No me puedo ir de aquí sin dar las gracias al equipo que forma Érase una red. Gracias Carmen, gracias Germán, Irene, Ana, Gelines, Juana y Chloe, porque juntos hacemos esto posible. Os deseo unas felices vacaciones a todos vosotros y nos vemos muy pronto. No dejéis de escuchar todos nuestros anteriores episodios. Estamos seguros de que los vais a disfrutar. Y con la voz de estos episodios, con la voz de nuestro compañero Víctor Barús, cerramos con dos citas del grandísimo Julio Verne, una referida a la guerra. Con el submarino ya no habrá más batallas navales, y como seguirán inventando instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma será imposible. La ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad. Bueno, Sí, la verdad que me sí, lo habéis la pasado verdad que bien. ha estado Ameno, ¿verdad? Muy interesante. A ver, hablar de Julio Verne Claro, claro. es tremendo. inabarcable. Pones un caramelo en la boca. Es Es que, inabarcable. claro, es que es un caramelo, lo has dicho, es eso, claro, es que...